Y a ustedes bienvenidos a esta nueva edición de Minuto 1, aquí como todas las noches por C5N, hoy sin la presencia de Gustavo Silvestre, pero realmente con un programa muy cargado como esta semana que se acaba de ir. Nuestro primer tema, el tema que charlábamos con Víctor Hugo, la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, nuevamente en el ojo de la tormenta, en una causa que su defensa considera un delito imaginario y que de todas maneras la llevó por la compra de un inmueble donde funciona la Procuración a ser procesada y a un episodio verdaderamente repudiable, deleznable, que es que hoy, como parte de la campaña en su contra, un diario publicó el teléfono de su hija. Y, por supuesto, le llovieron amenazas. Un diario oficialista, un diario que impulsa la remoción por viejas cuitas de Alejandra Gils Carbó. Recordemos, Alejandra Gils Carbó era la fiscal general ante la Cámara Civil y Comercial que quiso bloquear la fusión entre Cablevisión y Multicanal, piedra basal del Emporio Clarín, que hoy ya además cuenta con Telecom y por supuesto logró derogar la ley de medios por decreto apenas asumió el presidente Mauricio Macri. Pero Gils Carbó dijo esto, dijo: no renuncio ni me tomo licencia, después de que ayer el ministro de Justicia Germán Garabano pidiera abiertamente y en un conflicto de poderes flagrante su renuncia nuevamente, algo que ella había hecho en varias oportunidades. Luego, el coloquio de idea, tema que hemos venido recorriendo desde que el miércoles lo inauguró la gobernadora María Eugenia Vidal, pero que hoy tuvo en escena a dos de los principales empresarios de la Argentina. Un empresario tradicional, el dueño de la mayor siderúrgica del país, nacida, vale recordar, al calor de la privatización de Somisa, que es el grupo Techint, y este hombre que están viendo en pantalla, Paolo Rocca. Por otra parte, el dueño de una de las empresas favoritas del presidente Mauricio Macri, de los llamados unicornios, esas empresas que valen más de $1.000 millones, que se llama Marcos Galperín. Marcos Galperín ya había pedido una flexibilización a la brasileña y hoy, junto con Rocca, en el panel central del coloquio de idea, antes de que lo cerrara el presidente Mauricio Macri, volvieron a pedir flexibilización laboral, como muestra nuestro segundo tema. Y la respuesta no se hizo esperar, la de Pablo Moyano, hoy en el diario Buenos Aires Económico, que dijo eso textualmente. Describió a IDEA como una reunión para cagarle derechos a los trabajadores. Fue una de las pocas voces, atención, del sindicalismo que se escucharon frente a esta avanzada flexibilizadora que fue realmente muy enfática en el coloquio de idea. Al revés, hubo sindicalistas, que ahora vamos a ver quiénes fueron, en el coloquio de idea, que dijeron: nosotros acompañamos al gobierno en lo que sea. Vamos a estar para acompañar al gobierno. Claro, la pregunta que le hacían era si tenían miedo de que los metieran presos, porque esa es la condición en la cual se mueve hoy el sindicalismo argentino, entre la posibilidad de ir presos, en algunos casos con más que sobradas causas, y la perspectiva para la cual tienen ese rol, que es defender a los trabajadores y tratar de bloquear, en todo caso, una avanzada flexibilizadora como la que se está discutiendo en IDEA. Pero si les parece, porque además tenemos invitados especiales para discutir sobre esto, tenemos a uno que recién llega de Mar del Plata, del coloquio de IDEA, que es el diputado José Ignacio de Mendiguren, casi un insider, con quien vamos a discutir esto del coloquio. Tenemos a Carlos Heller, también diputado y también candidato por Unidad Ciudadana en estas elecciones de dentro de nada más que 9 días. Y tenemos a Carlos Regazzoni, también referente del oficialismo, ex titular del PAMI y candidato a concejal en su distrito, en Almirante Brown, donde bueno, está dando la pelea por Cambiemos y seguramente aquí también vaya a dar la discusión sobre estos temas del día. Si les parece, ya mismo nos ponemos en marcha, porque realmente es un día cargadísimo de información y lo que dejó el coloquio de idea es mucho, pero mucho. No es todo lo que vamos a poner al aire, sino una selección de lo más importante que tenemos para ustedes, justamente porque se dijo mucho y como pocas veces estuvo lleno el coloquio de idea de empresarios de verdad. Es un ambiente, el del coloquio de idea, que
fluctúa en términos de su poder de lobby. Tuvo muchos años en los cuales lo que se apilaba allí eran gerentes wannabe, directivos de segunda línea, personeros, lobistas, voceros, y también, por supuesto, la prensa que en muchos casos le hace la claque a ese mundo, a ese círculo rojo. Pero ahora, desde el año pasado y este año también, realmente lo que se vio en el coloquio es el reverdecer de algo que en los 90 se manifestaba mucho, que es un lobby a cielo abierto, donde en un sótano del Sheraton Mar del Plata se juntan 1000 personas realmente influyentes. Bueno, el gobierno está participando en pleno de ese evento y, de hecho, hoy lo que se vio fue, por un lado, un apoyo fortísimo del establishment al gobierno, pero que encierra también una presión, porque le fija agenda al gobierno, como diciéndole: después de las elecciones ya basta de gradualismo, vamos a las reformas en serio, vamos a las reformas flexibilizadoras en serio y vamos también a que nos cobren menos impuestos en serio. Menuda encerrona para un gobierno que está empezando en simultáneo a escuchar las primeras alarmas de los prestamistas, como las que escucharon Duhovne y Caputo esta semana en Washington, diciendo: no les vamos a financiar para siempre un déficit fiscal como este. ¿Cómo hará el gobierno para cobrarle menos impuestos a los empresarios y no seguir pidiendo prestado dinero en Wall Street porque se le corta el chorro? Bueno, es la gran pregunta. Lo que todos sospechan es que de la mano de ese post-elecciones, de la mano de ese 22 de octubre, va a venir finalmente un recorte presupuestario fuerte para intentar poner en caja ese déficit que durante este año y medio no ha hecho más que crecer. Pero decía, el coloquio nos dejó mucho y lo primero que vamos a escuchar es a Pablo Roca y a Marcos Galperín pidiendo lisa y llanamente la flexibilización laboral. La flexibilidad inevitable. Muchas de las modalidades de trabajo hoy tienen condiciones de empleo, trabajo a término, trabajo puntual, que no son la usual del mundo que conocíamos. Entonces, la reforma laboral para mí es un punto importante. Nosotros tenemos un marco laboral que mira hacia el pasado. Está construido en el siglo pasado, en la revolución industrial. Y el siglo este es el siglo de la inteligencia artificial, el siglo del conocimiento y de los robots. Entonces, el modelo que tenemos es imposible que le genere empleo a estos chicos que están saliendo del colegio y no saben cuántos milímetros hay en un metro. Porque esos chicos van a tener que trabajar en algo y pero no sabemos cuáles son esos trabajos. Van a aparecer esas oportunidades, pero no sabemos cuáles son. Va a ser algo muy probablemente que tenga que ver con servicios, pero no sabemos bien cuáles son. Y para eso vamos a tener que tener una flexibilidad que hoy no existe en nuestro marco laboral. Pero no sabemos bien cuáles son. Y para eso vamos a tener que tener una flexibilidad que hoy no existe en nuestro marco laboral. El tema de que el obrero esté obligado a aportar a su sindicato el 2,5% de su sueldo hace que los intereses de la corporación sindical y los trabajadores no estén alineados. Y creo que eso es una de las bases del problema, porque imagínate cómo manejaría yo mi empresa si los consumidores estuviesen obligados a comprarme a mí. A mí me encantaría que fuese así, pero si yo no hago las cosas bien, el consumidor le compra a otro. Y creo que el trabajador debería como mínimo tener esa flexibilidad, para que entonces sus representantes sindicales estén preocupados en conservar a esos trabajadores. Lo que está haciendo el gobierno me parece muy acertado. Erradicar las actitudes extorsivas, la relación con la mafia y intervenir donde hay conexiones entre las organizaciones y organizaciones criminales. Esto es una realidad que pasa en algunos sectores en Argentina y es muy importante el intervento que se está haciendo. Nosotros no podemos tener la planta parada por 10 personas armadas alrededor de un fogón que paran todos los camioneros que entran. Poco que agregar, ¿no? Porque es prístino lo que dicen Galperín y Roca. Piden represión, concretamente, en el caso de Roca respecto de un corte de ruta que pueda afectar la producción en su planta, y piden el fin de los sindicatos, en el caso de Galperín. Bueno, Galperín había hecho este tuit, un tuit que provocó mucho debate y que fue muy saludable que lo hiciera,
hace un mes ya prácticamente, y decía esto: viendo la reforma laboral brasilera, Argentina puede, 1, imitarla, 2, salirse del Mercosur, 3, resignarse a perder millones de empleos a Brasil. Claro, uno no quiere perder millones de empleos a Brasil, salirse del Mercosur no es algo fácil y viene además un proceso de más de 20 años del Mercosur, más de 25 años, y la otra ¿cuál es? Imitarla. Claro, la reforma laboral brasileña realmente retrotrae a los trabajadores de Brasil a una situación del siglo XIX. Embarazadas que pueden hacer trabajo insalubre, sindicatos que pueden dar lugar a comisiones sindicales negociadoras por empresa, como hay en Chile, o sea que en vez de negociarse un salario por actividad, negocie cada empresa con 5 o 6 sindicatos. Bueno, todo apunta al debilitamiento del poder de los trabajadores y a la baja del salario real. Esto es lo que planteó hace un mes en este tuit y esto es lo que dijo hoy Marcos Galperín, este hacedor de una de las empresas favoritas. Hay 4 en Argentina que valen $1.000 millones, que son empresas de tecnología, los llamados unicornios. Claro, Mercado Libre, es cierto que tiene gran actividad en toda Latinoamérica y que es una empresa de base argentina, pero la verdad no es que ha hecho una innovación sobresaliente que la haya impulsado a eso. Funcionó como un satélite de eBay durante muchísimo tiempo. eBay, el sitio de ventas norteamericano que fue propietario de una parte de Mercado Libre hasta hace muy poquito, cuando vendió esas acciones justamente al grupo de Galperín. Además, Galperín es un heredero, como Mauricio Macri, no es que hizo su empresa en un garage de una casa humilde, sino que lo hizo en el garage de Sadesa, la máxima curtiembre argentina, de cuya familia es heredero. ¿Qué dijo Cristiano Rattazzi, un habitué del coloquio de idea, pero que además siempre confesó y gritó a los 4 vientos su pertenencia política al gobierno de Cambiemos? Dijo esto: al obrero le queda el 44% del salario de lo que le cuesta a la empresa. Claro, a esto es a donde apuntan a atacar los que impulsan una flexibilización laboral, a reducir el resto, más allá de que sea exagerada la cuenta que hace Rattazzi respecto de la comparación costo laboral-salario real. La verdad que lo que no le va directamente al bolsillo del trabajador de inmediato va a sostener las jubilaciones y la obra social, además de los impuestos, que sería la parte que puede discutir el Estado. Pero la jubilación es un salario diferido, no es salario que se esfuma en el aire. Claro, bueno, si no quieren pagar más esa parte de la jubilación, que es el salario del trabajador cuando ya no puede trabajar más, bueno, habrá que subir la edad jubilatoria. Esa es la tercera reforma, después de la laboral y la impositiva, que prefigura el gobierno a la hora de pensar la segunda parte de su mandato. Pero decíamos en el arranque que hubo voces sindicales complacientes y disonantes con este consenso flexibilizador. La disonante fue la de Pablo Moyano. Pablo Moyano dijo: como nunca lograron reunir a todos los que pretenden cagarle derechos a los trabajadores. Una forma de, bueno, en el tono de Pablo Moyano, de salir al cruce directamente de estas iniciativas de flexibilización. Claro, después se lo ve a Hugo Moyano en otros entornos más cercanos al gobierno, el partido de la selección el otro día, con Chiquitapia. Da la sensación de que Pablo es el malo, el gruñón, el perro que mandan a ladrar dentro de ese armado político, y que hay otros que, en cambio, llevan adelante actitudes un poco más complacientes. Pero otros sindicalistas que estuvieron presentes allí en el coloquio de idea fueron Antonio Caló, José Luis Lingieri y Gerardo Martínez. Recuerden, Gerardo Martínez ya fue ovacionado por los empresarios la semana pasada por la Patria Contratista en la convención de la Cámara Argentina de la Construcción. Allí, claro, se le celebró que condenara al Pata Medina. Pata Medina, un pistolero que la verdad es inexplicable que no haya estado preso antes de estas últimas 2 semanas, pero Gerardo Martínez, su viejo enemigo, tampoco, digamos, con una trayectoria intachable, lo ofrendó a ese auditorio de empresarios. Y con Caló fueron a IDEA. ¿Qué dijo IDEA? ¿Qué dijo Caló en IDEA?
no podemos ser competitivos con empresas que tienen máquinas de hace 40 años. Pero dijo algo más. Dijo, el sindicalismo va a acompañar al gobierno en sus iniciativas. Esto ante una pregunta realmente aguda de Francisco Olivera de La Nación, que le dijo, ¿tienen miedo que el gobierno los meta presos a todos? ¿Y qué respondió Caló? No, no habría por qué, el sindicalismo va a acompañar. Bueno, la verdad que muy llamativo, ¿no? Que la situación procesal o penal de los dirigentes sindicales, o la debilidad que tienen los dirigentes sindicales ante la justicia, quizás por algún trapito sucio, la vayan a tener que pagar los afiliados. Algo que seguramente va a generar bastante tensión callejera en estos años que vienen. Pero Juan Carlos Schmidt, uno de los 3 triunviros de la CGT, el referente del moyanismo allí en la conducción CGTista, también estuvo en IDEA y, a diferencia de Caló, a diferencia de Gerardo Martínez, fue un poquitito más al hueso. Esto decía en Radio La Red. Yo quiero ser muy prudente en esto. Ha habido, efectivamente, como usted bien dice, una euforia, desde mi punto de vista, tal vez exagerada de parte del empresariado, por la marcha de los acontecimientos económicos, que me parece que está más ligada con la proximidad del proceso electoral. Ahora, si vamos a los datos reales, no están para tirar manteca al techo. No sé si usted estará o no en los 500, no sé cuánto, que el presidente quiere mandar a la Luna, a la estratosfera o donde sea, ¿no? Pero claramente si yo estuviera en sus pantalones tendría la sensación de que me están respirando en la nuca. Nosotros somos una piedra en el zapato para los intereses del capitalismo, por darle una definición tal vez demasiado ideológica. Siempre vamos a estar en la mira, porque indudablemente nosotros representamos un interés que se contrapone con los intereses de los sectores dominantes. Allí va a haber un debate, al menos en un sector de la CGT va a haber un debate, claro, va a estar condicionado, como les decía, por las causas judiciales. Pero hace un ratito nada más cerró el coloquio de IDEA el presidente Mauricio Macri, a quien lo tenemos aquí brindando. Fue ovacionado al punto de que hasta se rieron de sus chistes. Ustedes conocen el humor del presidente. Escuchémoslo. Siento ahí también que hay muchos miedos y hay mucho conservadurismo en el tema. Y en este momento no hay lugar para eso, porque tenemos un escenario donde la tecnología es algo totalmente disruptivo. Estamos rodeados de miles de trabas absurdas que nos hemos puesto nosotros solos. Y algunos vivos, porque cada una de esas trabas, ¿viste? Es un kiosco que hay que pasar. Hay que sentarse en una mesa y darse cuenta de qué manera vamos a defender el trabajo. El trabajo no lo defendemos si seguimos levantando lo que llaman conquistas en contra de la productividad. Ahí lo que hacemos es ir perdiendo lentamente los que tenemos y condenar a todos los que están afuera. ¿Qué es lo que ha pasado? Tenemos un porcentaje de los más elevados del mundo de trabajo no formal. Y creo que la manera es sentarse en la mesa, gobiernos, sector privado y sindicatos, y discutir en buena fe, con la verdad, y darse cuenta que en el mundo hay alguien que produce cualquiera de las cosas que estamos produciendo nosotros. Entonces, de nada sirve seguir creyendo que podemos negar o tapar el sol con la mano. En Mar del Plata también estaba Cristina Fernández de Kirchner. Hubo un momento de tensión en IDEA porque se especuló con qué podía llegar a pasar. Claro, el kirchnerismo no participaba del coloquio de IDEA y rápidamente aclararon los organizadores que no estaba invitada la expresidenta porque no había paneles para candidatos. Sí los hubo para otro sector del peronismo, el peronismo de Miguel Pichetto, de Diego Bocio y de algún dirigente más que estuvieron presentes hoy en las mesas políticas donde se discutió, por ejemplo, con Emilio Monzó, referente de Cambiemos y presidente de la Cámara de Diputados. Cristina Kirchner igual hizo su acto en Mar del Plata y decía lo siguiente. Decían que el problema más fácil de resolver iba a ser el de la inflación. Y miren, hoy, aquí, a 50 cuadras del coloquio de IDEA, donde nos dijeron durante años en ese coloquio que la inflación era por la demanda, por el consumo,
por la emisión. Miren lo que pasa hoy. Hoy no hay consumo porque nadie consume nada. Al contrario, el consumo viene en picada y en caída libre y no lo pueden parar. ¿Cómo van a consumir si hay 34.000 marplatenses que no tienen laburo? ¿De dónde van a consumir? Señores, sábelo todos, que nos enseñaban al gobierno cómo teníamos que bajar la inflación. ¿Por qué no le preguntan ahora, hoy que va a venir a las 5 de la tarde, si no hay consumo, si hay desocupación, si hay tasas de interés astronómicas? ¿Cómo es entonces que hoy hay inflación más alta aún que en el año 2015, señoras y señores? Por favor, si pudiéramos definirlo, diríamos que es un saqueo, sin lugar a dudas, porque son saqueadores. Viene de ahí, viene directamente del coloquio de ideas, José de Mendiguren. ¿Qué es lo que se vio allá en Mar del Plata? Buenas noches. Muy bien. Mira, yo tuve justo la casualidad que este día martes soy presidente de la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados y junto con mi comisión, pero con todos los bloques parlamentarios, citamos a 520 pymes, no entidades, pymes de carne y hueso, para escucharlas. Bueno, hoy estuve en otro escenario. Parecían dos países distintos. Una realidad de lo que me están diciendo, carne y hueso. Una pyme me dice, señor, yo soy mendocino, quiere que compita con mi par chileno. Pago el doble de presión tributaria, pago el triple de tasa de interés, pago... Es tan difícil descubrirlo, no puedo más. Señores, la demanda, la poca demanda de Cuyo, se nos fue toda Chile. Casi $1.000 millones, creo que lo que va de lo que estamos por este desequilibrio macroeconómico. Me dicen, diputados, pues nos dijeron a todo, el oficialismo también estaba presente. La FIP hoy nos cierra la cuenta, nos ejecuta cuando todavía tenemos saldos a favor. Además también me inhiben la camioneta. Yo quería vender mi camioneta para levantar el embargo en la cuenta, porque si no, me cortaron la mano y no la pude porque la tenía inhibida. Dijo, bueno, la gobernadora Vidal dijo en IDEA cuando lo abrió que había que salir de la zona de comodidad. Esos empresarios muy cómodos no están. Bueno, es lo que yo le contesté, con todo respeto, tengo una gran admiración por ella, me llevo muy bien, le dije lo mismo. Mire, gobernadora, esos empresarios, está la versión taquigráfica, la pongo a disposición. No están en una situación holgada. Es probable que en este coloquio haya mucha gente con posición holgada. No me cabe duda que los que invirtieron en Levac, los que tuvieron la posibilidad de tener el 27% anual en dólares el año pasado, estarán en una situación holgada, pero no es... ¿Y por qué? Y pongo las dos cosas porque la Argentina son las dos, no son una u otra. Pero allá en el Congreso, que no salió en ningún lado, está más del 70% del empleo. Regazón, ¿y cuál está es el Producto Bruto. Entonces, ¿cuál es Argentina no que... hay dos Argentinas, es una sola que hay que compatibilizar. Basta de estos escenarios. A mí te pregunto, me hubiese encantado que las pymes el otro día, los legisladores, nos hicieran las preguntas que hoy le hicieron al presidente. Ya vamos a eso. Carlos, ¿el gobierno le presta atención a una parcialidad de la Argentina? Todos queremos que le vaya muy bien a los trabajadores, que cada vez tengan más trabajo y de mejor calidad y más remunerados. Lo contrario sería suicida para la propia economía. Todos queremos que a los empresarios argentinos les vaya muy bien, crezcan, produzcan más trabajo y vendan al extranjero, porque también sería un suicidio contra la economía. El camino hacia ello, todos sabemos que es una transición que es ardua. La expresidenta repasó las causas de la inflación, le faltó la última, que yo creo que es la causa más importante acá, que se producen pocas cosas. Es decir, lo que pasa, por ejemplo, con los lácteos, por las políticas que se aplicaron antes, que destruyeron los tambos, es lo que justamente debe explicar en gran parte la inflación. Como sea, todos queremos que la Argentina produzca más. Yo tengo una experiencia distinta en el Parque Industrial de Almirante Brown. Hace 15 días estuve reunido con empresarios PYME. Todos se están invirtiendo, todos están creciendo, están mucho mejor que el año pasado y las perspectivas son excelentes. Bueno, ahí tengo para introducir al tercero de nuestros invitados, que además de diputado, tiene una relación histórica con las pymes por el banco que le tocó presidir. ¿Están invirtiendo las pymes, Heller? No, porque las pymes son esencialmente tributarias de un mercado interno demandante. En un momento en que
se abre la importación de cosas que se producen en la Argentina, en un momento en que todos los indicadores del consumo indican que se consume menos, en un momento en el que la capacidad instalada ociosa es de 1/3 de la capacidad instalada, es decir, que vos podés producir muchísimo más sin necesidad de invertir si tuvieras a quien venderle, no es razonable pensar que se den esos procesos de inversión. Lo que pasa que el coloquio de idea, yo estoy sorprendido de que se apuraron, porque en realidad hay urgencia, se ve, en llevar adelante determinados cambios, la flexibilidad laboral, la reforma impositiva y la previsional, de la que no hablan porque no garpa bien, porque desde el punto de vista electoral no es buena, pero en la que inevitablemente se tienen que meter. Mirá, no se puede bajar la carga impositiva y achicar el déficit fiscal. Explota. Si la única manera es metiéndole la mano al gasto. Cuando te metes en el gasto de la seguridad social es el 60% del gasto. 16% salario, otro tanto es la parte de subsidio a los servicios públicos, el resto transferencia a las provincias, para tomar los grandes rubros. Si no te metes con eso, 6% de déficit fiscal tenemos, lo están diciendo. ¿El Fondo Monetario? ¿El Fondo Monetario? Lo dice el Fondo Monetario, sí, para no poner el tema en duda. Entonces te dicen, desde afuera, ¿qué le dijeron? Muchachos, no le vamos a seguir prestando para bancar el déficit fiscal, ajusten. Por eso creo que todas estas medidas y todo este apuro por dar señales contundentes en el sentido de que van a ajustar. Lo voy a decir con todas las letras. La discusión de despacito o shock es una discusión falsa, es una de las discusiones de posverdad que han instalado. La discusión es ajuste o no ajuste, no gradualismo o shock. Una pregunta para todos. O sea, ¿fue un apriete lo que se vio para el gobierno, lo que se vio hoy en el coloquio de ideas, o lo que se vio esta semana en el coloquio de ideas? No, es un impulso para lo que quieren hacer. Hoy el ministro Caputo lo dice en una entrevista en La Nación. El gobierno tiene una postura de gradualismo, en la cual la tercera forma de bajar el déficit fiscal es con crecimiento. Se va a avanzar, primero no con una reforma, sino con una agenda de reformas, lo dijo mismo jefe de ministros de la Nación, el Marcos Peña, una agenda de reformas, y se va a avanzar hasta lo que la política pueda. Decir, nadie quiere por cambios necesarios, estructurales, pero también con múltiples salidas, comprometerlo a los argentinos. Es muy difícil pensar que vas a poder volver a crecer y generar riqueza si volvés a acelerar la bicicleta financiera. No solamente no la paramos, la aceleramos esta semana. Volvemos a retrasar el tipo de cambio y subimos la inflación. Conclusión, Argentina está cara para producir. Fíjate, el presidente prometió, vamos a llenar las góndolas del mundo. Nos están llenando las góndolas a nosotros. Hoy tenés zanahoria francesa, tenés espirales para mosquitos de Indonesia. Se están exportando limones, se están exportando arándanos, se está importando más carne. Estás exportando maíz a $170 la tonelada. Estás importando nuggets de pollo a $2.000 la tonelada. No te cierra esta economía. Pero además te digo, es para vos sustentable un modelo que en el mundo pague 27% anual en dólares, lo que en el mundo pagan en 22 años, en la Argentina se lo llevan en uno. Pero hay un tema, Esto también lo ve el mundo que quiere invertir. Cuando vos eres un inversor, ¿saben que hay un país que paga 27% anual en dólares? Te preguntan si es Namibia, si es el Congo, si es Uganda. No, es la Argentina. Paco, es una transición, son múltiples políticas. Ya vamos más de un año y medio de transición, es una transición, Carlos. Venimos de una ola Contame cómo van a salir y me quedo tranquilo. Pero no veo que salgan. Acelera. No hay ninguna duda en que la inflación está bajando y la economía está creciendo. Pero justo eso, algunos sectores arrancan antes que otros. Justo eso pero esta que la semana. economía está creciendo, no hay dudas. Justo esta semana, el INDEC mismo puso en entredicho esta semana lo de la inflación porque... Este año va a ser la mitad del año pasado, con lo cual la tendencia indudablemente... Pero el año pasado fue la inflación que generaron ustedes con la devaluación. 2015, ¿Qué año pasado? El año pasado la devaluación que hicieron ustedes generó el 40 y pico %. En el 2015, primero... El 2015 hubo 23 y pico % de inflación. Carlos. Pero
no había endeudamiento, había 5,9 de desempleo y había 1,8 de déficit fiscal. Hasta octubre. ¿Cómo? Para que no es cierto. Mire, hay, yo le voy a decir, Regazzoni, lea los prospectos que su gobierno hizo para salir a pedir deuda afuera. Dicen estos datos que yo le doy. Así que o alguien miente acá o alguien le está mintiendo a los acreedores externos. ¿Por qué cree usted que a Argentina están prestando la tasa más baja histórica? ¿Por qué cree usted que Argentina está volviendo a generar empleo después de 7 años la Argentina, al gobierno que usted defiende, que no se creaba empleo? El gobierno que yo defiendo, el gobierno ¿por qué explota el crédito? Yo le hago una pregunta. ¿Usted quiere que yo le conteste o quiere que avasallarme hablando? No lo quiero avasallar. No, entonces, pare. Si usted maneja un banco, los bancos están dando crédito. No, yo no manejo un banco, presido un banco. Están dando crédito. Si los bancos están dando crédito, ¿por qué? ¿Porque no creen en la economía y no creen en el repago o porque creen que la Argentina va a crecer? Mire, ese es el mejor indicador de que la Argentina está creciendo. ¿Quiere que le conteste? Sí. No es verdad. No es verdad. Bueno, yo le voy a decir, se daba más crédito antes que ahora. Se daba más crédito antes que ahora. Las pymes tomaban mucho más crédito antes que ahora. El crédito de inversión productiva se colocó muchísimo y era un crédito para inversión productiva. Usted no podía sacarlo para cualquier cosa. ¿Y por qué la economía no crecía? ¿Cómo que no crecía? El año 2015 creció 2,6% reconocido por su gobierno. Le vuelvo a decir, infórmese, lea los prospectos. O el gobierno le está mintiendo a los prestamistas externos, o usted está mal informado, mi amigo. La Argentina venía de 6 años de recesión, no hay ninguna duda. No, el 2015 creció 2,6%. Permítanme, me quiero tomar de esto para mostrarles algo que hoy me tomé el laburito de hacer porque había que procesarlo. Decime a qué cámara, Nico, ahí. Lo que les quiero mostrar es un gráfico que armamos nosotros en base justamente a esto, a lo que creció la economía cada año, pero para tratar de contrastar y sopesar también cuál es el peso real de IDEA y cuánto de verdad tienen las expectativas que manifiestan los ejecutivos allí. Ponémelo acá atrás, así nos acercamos a cada una de las columnas. Ustedes lo que ven ahí en azul es la expectativa que manifestó IDEA en la encuesta que hace todos los años de Alessio Airol y luego lo que pasó con la economía real. Seguime acá porque acá lo vas a ver año por año. Fíjate si lo puedes achicar para que se vea el año abajo. Se tapa el año, ahí lo ven ustedes en su casa y yo lo voy siguiendo con la mirada. Bueno, en el 2001, repito, el 2001 de la hipercrisis, de la debacle económica más importante y política de la Argentina en los años 30, acá lo tenés. En ese 2001, las expectativas de los empresarios de IDEA, fíjense para dónde iban, para arriba. Este es un índice que cuando está en 50 es neutro, cuando está en más de 50 es positivo, y ahora, en 2017, de 2016 a 2017, es un récord de positivo, o sea, está acá, en 76, para 2017. Ahora, fíjense la crisis de 2001. Expectativa de los empresarios de IDEA, 59. Realidad, desplome. Año siguiente, bueno, ahí sí, expectativas ya negativas de los empresarios, pues ya había ocurrido la crisis, y desplome de 10,9%. Este fue el desplome récord, el de 2002. Luego, fíjense, 2003, expectativa positiva y desempeño positivo, claro, más bien rebote. 2004, cuando se empezó a consolidar el ciclo de crecimiento más importante de los últimos años, que fue el del primer kirchnerismo, el de Néstor Kirchner, montado sobre salarios bajos, todo lo que ustedes puedan criticar, pero un crecimiento que un montón de gente reconoce, especialistas. Ya en 2004 la expectativa era negativa. En 2005 también negativa, ahí casi empatada, neutra. En 2006 de vuelta, casi neutra. Y en todos estos años el crecimiento fue descomunal. Fue 8-9% tasas chinas. Fíjense si no es ideológico lo del coloquio de IDEA. O sea, si las expectativas en realidad no están basadas en lo que les gusta a los ejecutivos de estas multinacionales y bancos que se reúnen ahí, o si realmente reflejan lo que va a pasar después con la economía. 2007, crecimiento del 9%, expectativa neutra de los empresarios de IDEA. No esperaban crecimiento. 2008, expectativa neutra también, crecimiento del 4,1%. 2009, sí, coincide la caída con
la caída que se replicó por la crisis internacional. Pero fíjense 2010. En 2010, con una expectativa, el dato de crecimiento es el dato del Banco Mundial. No tomé ningún dato del INDEC para evitar suspicacias de la manipulación de Guillermo Moreno, nada. 10,1% crecimiento descomunal en 2010, expectativa de los empresarios negativa. 2011, crecimiento del 6%, también expectativa negativa o neutra, y ya ahí en el sub y baja de 2012-2015, fíjense, siempre muy negativa la expectativa pasara lo que pasaba, porque ya era enfrentamiento total con un kirchnerismo que no iba al coloquio de ideas, y la expectativa era negativa cuando bajaba la economía y también cuando subía. Y acá era súper negativa y bajó, y acá era súper negativa también y subió. Bueno, esto es lo que muestra para mí hasta qué punto son volátiles estas expectativas y esto que los diarios suelen replicar con títulos a tamaño catástrofe. Ahora, ¿este es el empresariado que tenemos, Regazzoni? Yo, Alejandro, lo que te digo es, esto es tan volátil como las encuestas en las elecciones. Es un dato más. Lo que está pasando hoy en día es que se están haciendo más obras municipales. Va porque es un sector más, como lo son los sindicatos, como son los trabajadores, como soy el ciudadano común, como es la gente que no tiene voz ni voto, no privilegian que ha sido marginado durante tantos años, que es lo más importante, lo que más tenemos que resolver. Y como el otro día se decía, todas las reformas lo que van a hacer es que todos cedamos en algo para que los que no tienen nada pasen a tener algo. Porque nosotros tenemos 10 millones de argentinos que no solo no tienen agua potable, cloacas, infraestructura, luz eléctrica, viven en casa Pero esos son los que siempre ceden, Carlos. Esas personas esos son los que siempre ceden desde hace 200 años. Están cediendo. Lo que este gobierno no quiere que ellos cedan, al contrario, quiere que tengan todo lo que necesitan. Y por eso se están haciendo las obras que antes no se hacían, porque son obras que no se ven. Yo, Alejandro, te digo, yo soy empresario, no soy economista, soy industrial. Yo lo único que sé es que un país sale cuando crece. Yo veo hoy los fundamentos para crecer la Argentina, agregando valor. Porque no cualquier crecimiento. Vos podés crecer la economía y crecer la pobreza, ¿sabías, no? Vos podés crecer la economía y crecer la desocupación. Un país crece cuando crece y distribuye. Perdóname, por eso mismo. Después no solo cuando crece. Ahora, ¿qué te estoy diciendo? Hoy, los índices yo veo, lo positivo viene por deuda. Lo que más ha crecido, récord ya mundial, es la deuda. En el presupuesto del año que viene, 13,5% de todo el gasto va a ser intereses de la deuda. Ahora vamos a ver la economía real, la que genera los dólares. Saldo de la balanza comercial, récord negativa. Fuga de capitales, sigue la fuga de capitales, subió el 50%. Es decir, hoy Argentina todavía no logra retener el ahorro de los argentinos. Es decir, ¿qué quiere decir? Argentina hoy exporta ahorro e importa deuda. Entonces yo pregunto, ¿de dónde saldrán los dólares? Porque la infraestructura también puede servir para transportar las manzanas de Río Negro o las manzanas chilenas, ¿eh? Sí, no significa que la infraestructura... El blanqueo te demuestra, el blanqueo que se hizo, te demuestra que mucho del ahorro argentino quiere verdaderamente tributar en el país. Pero no lo están logrando retener. 120.000 millones de dólares, récord en todo el mundo fue el blanqueo. ¿Por qué no sigue? Existe. Pero ¿por qué no sigue? Porque se te está yendo el 50% más está la política. Fue la fuga de capitales. ¿Cuál fue la gran transformación que se hizo? Que se empezó a decir la verdad. En la Argentina no se podía calcular el Producto Bruto Interno porque no se tenía idea del índice de precios. Mira, vos conocés, y eso es lo que vivimos Eduardo Constantini. ¿Vos vas a negar que ahora el INDEC Mira, déjame hablar, vengo de Pinamar. Muchacho, me pregunta Pinamar. No, pero voy a presentar una queja. Porque yo soy respetuoso y los señores se despachan a gusto. No, pero si te dejamos a vos hablar todo el programa, Vasco. Repartamos. Hagamos como lo que hay que hacer con la economía. Tengamos política distributiva. Seamos buenos. Hasta mañana, que es todo el programa, todo el día. Sí, claro. Mirá, los datos que dijo el Vasco yo los comparto. El país se está endeudando, el país tiene déficit de balanza comercial, el país tiene déficit fiscal, no vamos para ningún lado. El país sigue teniendo fuga de capitales, el país está en un proceso de destrucción de puestos de trabajo porque hay una apertura económica y hay un país que si no es protegido en su desarrollo industrial no puede competir con las cadenas de valor. El problema de fondo por el que se hace el coloquio de idea y lo que piden eso, es lo que piden las cadenas de valor para que vengan las famosas inversiones. Bajo costo laboral y bajo costo impositivo. Si le cobramos menos impuestos que en México y un trabajador cuesta menos que en México, eligen venir a la Argentina y si no se quedan en México. Eso es la política que se está planteando y que se...
No es eso porque hay algo de Eso es así. Agregar valor agregado. Mira, déjame terminar. Déjame terminar. Yo voy a recurrir a alguien que defiende a Cambiemos. El señor Pablo Gerchunov, un conocido profesor, investigador de la Universidad Torcuato Di Tella, autor de un libro ¿Por qué Argentina no fue Australia? ¿Sabe lo que dice Pablo Gerchunov? Le recomienda al gobierno ir despacio para que no fracase, dice, el tercer intento de modernización histórico. Los dos anteriores, dice, fueron el de la dictadura militar y el de Menem. Y ambos fracasaron por querer ir demasiado rápido y demasiado a fondo. Entonces dice, te lo doy la nota, salió en el diario El País. Está ignorando. Salió en el diario El País del viernes 6 de este mes. ¿Sabés lo que dice? ¿Sabés lo que dice Gerchunov? Te lo leo. El principal problema para el desarrollo de nuestro país. Te lo leo, mirá. Ahí es donde yo veo el riesgo de que Cambiemos pierda la batalla. Porque si la perdió un gobierno militar con todo el poder en el 76-83 y la perdió un poder democrático con mayoría parlamentaria con Menem en los 90, ¿vale la pena volver a intentar el camino revolucionario? ¿No será mejor intentar el camino lento y prudente para que sea irreversible? Justamente lo que caracteriza para que duela menos, de a poquito. Macri, de a poquito. Bueno, sí. no tenés, ¿sabe qué? Ustedes dejaron el país que nosotros recibimos, un país que hace 30 años que abandonó su salud pública, su educación, su infraestructura social, que dejó deteriorar a la industria. ¿Dónde? Eso es lo que pasó. Eso es lo que pasó. ¿A dónde callado, señor moderador, no? De Calzada, Solano, Disculpame. Longchamp, Sacco, Don Orione, Fiorito, Burge, y vas a ver el sistema previsional privatizado, las empresas todas privatizadas. ¿De qué estamos hablando? Señor, una deuda absolutamente impagable, muchachos. ¿Qué mesa? Perdón, ¿en qué mesa tenemos hoy? Sean serios. Nos faltó una mujer. Sean serios. Hay que admitir, se nos masculinizó el panel, pero si no me impongo, vos no dejas hablar a nadie. Se pisan entre sí. Perdónenme los tres. Además, ahí tenía que estar Tombolini. Me metieron, acá tenía que estar Tombolini y el señor vino a reemplazar a Tombolini que no se animó a venir a dar la discusión. A mí me han invitado sin ningún reemplazo. ¿Querés que te muestre? Tombolini y yo veníamos a discutir. Un poco más de experiencia tiene Mendiguren. Pero perdóname. Justamente sobre esto de los 30 años habló Quintana. Quintana, ustedes lo conocen, es un personaje que tiene mucha gravitación en el gobierno, Mario Quintana, pero que casi no habla en público. Bueno, habló ayer en una conferencia organizada por Moody's, organizada por la calificadora de riesgo de inversión Moody's, y dijo esto: llevamos 70 años cantando una marchita y nos salió bien porque combatimos al capital. No esperen una gran reforma laboral porque reformamos desde que asumimos todos los días. Y siguió. Argentina estableció reglas de juego de capitalismo perverso, en el que los ganadores no son los que generan valor social, sino los cartelizados, la patria contratista, los que no pagan impuestos y los corruptos. Notable en esta última placa, en esta última declaración, la autocrítica respecto del origen del presidente de la Nación, ¿no? Vale decir que la patria contratista tiene un gran exponente hoy en la Casa Rosada. Pero ya fue perdonado por Carrillo el otro día públicamente. Sí, es cierto eso. Y finalizó. Se está refiriendo al robo de Lázaro Báez, por ejemplo. Ah, bien. No, se está refiriendo al robo de Lázaro Báez, a la doctora Carrillo, que se pagaban me estoy refiriendo. Por ejemplo, ¿sabe los hospitales que se inauguraban en barrios sin cloacas. Yo quisiera que usted repudie a la patria contratista de la misma manera que yo repudio a López o a Lázaro Báez. Yo repudio la situación actual de la Argentina. En la cual no se escape, contésteme lo que yo le digo. Tienen sindicalistas ricos y políticos ricos y un pueblo pobre. Esa es la Argentina que yo repudio y la que todos tenemos que repudiar sin hipocresía. Sin hipocresía. No podés aceptar que eso que usted puso como un valor, que trajeron 100 y pico de mil millones de dólares, que además es mentira, no los trajeron, los declararon y los dejaron afuera. No los trajeron. Sí, claro, la ley que sancionó este gobierno, que permitió exteriorizar sin traerlo. ¿Usted prefiere las Seychelles? Alejandro, ¿qué prefiere las Seychelles? ¿qué Seychelles? ¿Prefiere las Seychelles?
¿Quién se la llevó a la Sichelle? Ustedes están Va a tener que hablar defendiendo... con varios socios de kirchnerismo, a ver quién se la llevó. Escúcheme una cosa. Los 350.000 millones de dólares que están afuera y no pagaron Esto impuestos. parece un careo más que un debate. Por eso, igual, perdón, a mí me llaman dos cosas, por ahora conduzco yo, perdonen. Dos cosas me llaman la atención de lo de Quintana. Primero, que eso de que hace 70 años gobierna el peronismo, realmente es un ejercicio de revisionismo histórico bastante audaz, ¿no? Porque en el medio de dictaduras y demás, sobre eso le quiero preguntar a Mendiguren. Lo otro es que el capitalismo perverso y las situaciones que se están viviendo hoy con empresas offshore, con empresarios amigos que luego les permiten, por ejemplo, subir peajes y luego vender las empresas, el caso de la propia familia del presidente, realmente cuesta verlos con la vara, ¿sabe lo que me duele mucho? en alto para ver la catadura Alejandro, ¿sabes lo que me duele mucho? Creo que estamos en unas elecciones pronto. Queríamos que el debate eleccionario sea la reforma laboral, la reforma tributaria, la reforma previsional. ¿Y sabés qué pareció? Un careo. En vez de un debate para elecciones. Uno se tira con los bolsos de López, el otro se tira con el correo, el otro se tira con este mismo funcionario que creo que los dólares a término estaba con una posición bastante cómoda hecha. No podemos hablar de lo que va a pasar, que es una reforma tributaria. ¿Sabes qué pasa con el gobierno? Me hace acordar hasta ahora que un presidente dijo, si yo les hubiera dicho lo que iba a hacer, no me hubieran votado. ¿Es así? Vos sabés que sospecho, ¿por qué no debatimos? Porque, Carlos, ¿por qué la reforma laboral? Si ustedes no tienen miedo, debatámosla. ¿Cómo se bajan los impuestos y se achica el déficit fiscal al mismo tiempo? Para mí creciendo se bajan los temas y esa agenda no está. ¿Cómo creces? Esa agenda yo creo que te diga, agregando valor en todos los lugares, que esta economía... No es este proyecto. Por supuesto, esto vamos a la primarización. Este proyecto, yo te digo, va a la primarización más grande de la economía. La confianza. ¿A quién? Pero por favor, 10 de los países que más crecen, 5 de los países que más crecen en el mundo en este momento, ¿sabe dónde están? En África subsahariana. ¿Sabe una Con cosa? lo cual, es indudable que la confianza, países que tienen problemas de salud, nos clasificamos para el mundial enormes. Y estamos primero en el ranking de países que tomaron deuda. Porque se logró generar confianza. Señor, usted vio que estamos primero en el ranking. La inflación acaba de dar 1,9%. Acaba de dar. Yo te pregunto, ¿qué va a hacer el Sturzenegger mañana? ¿Va a subir la tasa? Y va a seguir no es solo un tema de tasa. Pero lo que te estoy diciendo, que cada vez la señal para una pyme, mira, cuando una pyme en la Argentina ve que veranear en Santa Teresita te cuesta el doble que Miami, que en Ezeiza todos los aviones llenos, vienen con los plasmas, muchos, ¿no? Con plasmas vendiendo. Hay más gente que en Constitución. Que cada loco que canta por el mundo y cobra 20, 30 palabras viene a la Argentina, que se lo lleva. ¿Sabés qué dice? Esta ya la vi. ¿Sabés qué dijeron en Pinamar? Estamos muertos los 10. ¿Por qué? Porque el turismo se va todo. Nunca vieron. Y la construcción es un tema en Argentina, la chica. Cuando el dólar pasa el metro cuadrado, los $1.000, todo el mundo para y espera. Eso es lo que generamos de vuelta. Y esta experiencia con Martínez Dios y Cavallo, que por suerte ahora reconoció que todo el equipo trabaja con Cavallo y fue al Banco Central el otro día, por lo menos lo dijo. Bueno, de Gerchunov me llama la atención que, Gerchunov hable de esos dos intentos modernizadores, porque hubo otro que lo protagonizó él como jefe de asesores de Machinea, el de la Alianza. Está bien, pero él se pone afuera. Claro, ese lo soslaya. Hay algunos cambios que antes no se vieron. Carlos, por ejemplo, antes no se vio los Pata Medina y los Caballos Suárez en cárcel. Antes no se vio la inversión en infraestructura pública en el lugar más estratégico de la Argentina, que es el conurbano. Tampoco se vio un presidente que por decreto modifique una ley para que blanquee el padre. Tampoco se vio. El padre, el hermano. Era perfectamente legal, reglamentaba la ley. ¿Cómo va a ser legal? Hablemos, Carlos, hablemos de cómo resolvemos los problemas que tenemos hoy, la reforma laboral, la reforma tributaria. ¿Sabes qué pasa? Aquello fue nefasto. Ahora, estos tampoco son benedictinos, Carlos. 70 causas desde que arrancaron. ¿Puede explicar una cosa? Multiplicarlas por 12 años, ¿sabes cuántas son? Para información del señor Regazzoni, ¿puede explicar una cosa? La ley de blanqueo no se aprobaba si no se sacaba ese artículo, porque los renovadores no lo votaban. Los renovadores le dieron el voto para obtener los votos necesarios para que se sancione a cambio de sacar ese artículo. De cualquier manera, los renovadores le hicieron el juego porque le votaron la ley del blanqueo, pero pusieron esa condición. Pusieron esa condición. Perdón, pusieron esa condición. Y quienes se plantean y se presentan como republicanos, al día siguiente metieron por decreto lo que en una negociación parlamentaria se excluyó
explícitamente porque sin esa condición no se aprobaba el blanqueo, señor. Yo estuve en la sesión. El señor también estuvo en la sesión. En este momento la Argentina lo que necesita, la Argentina es que terminemos, y sobre todo personas con experiencia como ustedes, y que han vivido los dramas que sufrió este país, que tomemos otra actitud. Y no por defender una bandera política, ¿cuál es? No decir nada, decir que está bien y aplaudir si Quintana está con el dólar a término. ¿Cómo te pensás que se ganaron las elecciones en todo el país? Porque el país no tiene confianza y no tiene esperanza. Y porque no ve que las cosas están mejorando. Pero Cristina ganó con el 54%. Que ganar elecciones es sinónimo de... Cristina ganó con el 54%, Alfonsín ganó con el 40 y pico y a los 2 años tuvo... Nosotros ganamos en 24 provincias. ¿O vas a negar eso? Pero también Cristina ganó. 2 tercios le votaron en contra. Perdón. Las elecciones son el 22. 2 tercios le votaron en contra. 2 tercios le votaron en contra. 2 tercios le votaron en contra, señor. Esta es una elección de medio término. El oficialismo, para sus propuestas y su proyecto de gobierno, obtuvo 1 tercio de los votos de los argentinos. Hay una oposición dispersa, toda en contra de estas políticas, que suma 2 tercios, suma el doble. Igual les recuerdo a todos que la elección real no se hubiese podido votar las leyes en el Congreso. ¿Cómo? Si eso hubiese sido así como usted dice, no se hubiese votado. La pudieron votar con la colaboración de los señores del Frente Renovador. En el Congreso porque nosotros, como no hace los señores del Frente Renovador hacen una cosa en la campaña electoral y después otra en el Congreso. Hay que hacer, que obviamente hace lo que quiere hacer porque tiene una oposición responsable y no como el kirchnerismo que defiende a debido. Muy bien. El kirchnerismo defendió los fueros de debido. Hágase cargo de eso también. Mire, yo le voy a decir una cosa. Pero es el momento de hacerte cargo. Si el señor Massa no se puede permanentemente estar en la vereda del frente. Lo que está diciendo en campaña, ustedes no sancionan una sola ley más. Repito, grábelo y lo vemos dentro de un año. Si el señor Massa cumple lo que está diciendo en campaña, ustedes no sancionan una sola ley más. Nosotros pagamos el costo que había que pagar para hacer una oposición que creemos que tiene que ser. Yo creo que la nueva política es aquella que quiere ganarle al adversario con una propuesta superadora y no buscando su fracaso. Que eso fue nuestra historia y así no fue. Vamos a debatir, vamos a corregir, pero no vamos a hacer una oposición que destruya. Señores, les tengo que agradecer muchísimo. Realmente han dado un debate, una clase de debate para un viernes a la noche. Gracias Heller, gracias de Mendiguren, gracias Regazzoni. Nosotros en instantes retomamos otro tema del día, breve pero contundente. La amenaza a Gilles Carbó realmente configura ya a esta altura una especie de mafia calabresa del siglo XXI. Esto que están viendo, una nota en un diario, el diario de mayor circulación del país, de neto corte oficialista, publicó algo que llevó a una amenaza continua durante todo el día contra Alejandra Gilles Carbó. En instantes.